con nuestras clases ya iniciadas el día lunes. Para este fin, entonces, tenemos la unidad 1, electrostática, carga y campo eléctrico. Habíamos hecho, pero hay mucha gente que se ha desincorporado, entonces un repaso muy breve. El contenido de este capítulo, el primer capítulo de la unidad 1, está con carga eléctrica, materiales eléctricos, ley de Coulomb, campo eléctrico y cálculo del campo eléctrico. Ese es el sumario, el contenido del primer capítulo. Habíamos indicado que el propósito de este capítulo es, ante todo, calcular el campo eléctrico. Punto está referido al cálculo del campo eléctrico. Iniciando, ¿qué es la carga eléctrica? Para eso se parte de las propiedades de la materia eh, y otras. En fin, sobre esta propiedad que es la carga eléctrica. La carga eléctrica se simboliza con Q minúscula o Q mayúscula. No tiene mayor importancia. Para su definición y cuantificación ante todo, nos basamos en el modelo. Están constituidos por protones, neutrones en el núcleo y electrones en la envoltura. Decíamos que a partir de este modelo se desprenden las siguientes propiedades ya conocidas. Un átomo tiene tanta carga positiva como negativa y parece no tener carga. Sin embargo, existe en la misma cantidad carga positiva y negativa. Entonces, ¿dónde nace, de dónde emana la carga de un átomo? Emana del hecho de que, como en la última capa están los electrones, los átomos, por tanto, pueden ganar o perder dichos electrones. Hay átomos que son, eh, digamos, generosos de desprenderse de sus electrones y hay otros átomos muy ávidos de hacerse de más electrones. Entonces, en la naturaleza, los átomos, al interactuar con el medio que les rodea, en este caso, por ejemplo, con la radiación solar, pueden emitir electrones. Entonces, este tiene menos electrones, más carga positiva, se dice que se carga positivamente. Pero pueden haber otros átomos, como que los hay, son esos electrones que están por ahí vagando, los atrapan, por tanto tienen más carga negativa de los electrones, entonces dice que se carga negativamente. Esta forma de aparecer o de originarse la carga se llama ionización. Entonces los átomos se ionizan positiva o negativamente. Pueden perder uno o varios electrones, pero un cuerpo que tiene un número grande del número de Avogadro, en el orden del número de Avogadro, entonces pueden perder 10 a la 20, 10 a la 23 electrones. Por tanto, la carga ha de ser igual, inmensamente grande. No intercambian protones, solo intercambian electrones. Se ionizan. Este otro cuadro, bueno, la columna de la derecha, resume todo lo que se ha señalado. Solo existen dos cargas, una positiva de los electrones y otra negativa de los electrones, positiva de los protones. Los neutrones no tienen carga, pero sí tienen masa, comparable a la del protón. El átomo está en equilibrio porque tiene la misma cantidad de protones que electrones, por lo que es necesario
que las cargas que tienen protones y electrones, cambios de signo obviamente, pero tengan el mismo valor. Ese valor se llama carga por 10 a la menos 19 coulomb o simplemente con C mayúscula. Se aceptan prefijos, sufijos, sobre todo prefijos para cantidad de coulomb o menores a un coulomb. Este microcoulomb, milicoulomb, nanocoulomb, etcétera, para menores a un coulomb. Y para mayores el kilocoulomb o el megacoulomb. Hemos dicho de que el átomo se carga, o se ioniza, positivamente al perder electrones y negativamente al ganarlos. Finalmente, la carga del átomo no es más que el número total de cuántos electrones ha ganado o ha perdido. Con signo más se ha perdido y con signo menos se ha ganado. El número n para nosotros es un número entero positivo, jamás fraccionario, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. Esta es la noción que debemos mantener para la carga eléctrica, átomo para los cuerpos en general. La segunda parte, o el punto 2 de nuestro capítulo, básicamente semiconductores, superconductores. De hecho, en estas últimas décadas, la mayoría, este es un campo tan extraordinario, por eso dejamos con puntos suspensivos, y que cada, pero nos presentan nuevos productos, como por ejemplo aquí verán plásticos conductores. El plástico para nosotros siempre un aislante, pero aparecen como plásticos conductores. Los metamateriales serían materiales que prácticamente son invisibles, es decir, una capa que estuviese construida este material nos haría invisible, por ejemplo, o una pintura, ¿no? Eh, el hombre invisible sería realidad. No es una fantasía, sino ya se están usando con éxito, sobre todo en el campo militar. Bien, un esbozo muy resumido sobre lo que son los conductores. Está constituido por metales, mezcla de metales que se llaman aleaciones y obviamente soluciones electrolíticas. Agua sobre todo con algunos solutos como sal, azúcar, etcétera. Sales en general, no solamente cloruro de sodio, sino sales en general. Como en el caso de la batería, la solución electrolítica es un ácido sulfúrico, es un buen conductor. Los metales, que es en su mayoría que vamos a usar para conductores, están constituidos de átomos que fácilmente se desprenden de sus electrones. Y de esa manera un átomo de aluminio con otro átomo de aluminio ionizándose se unen, se enlazan. Se llama enlace metálico, es uno de los más duros, fuertes que hay. Este enlace metálico deja en el se llaman electrones libres. Sí, entonces los electrones libres son como taxis, digamos, para transportar electricidad. No se mueven los átomos, sino son los electrones. Aquí tenemos, por tanto, átomos ionizados al perder electrones positivos. Y en todo este espacio está lleno de estos electrones libres, electrones que son de todos y de nadie, por eso se llaman libres, ¿no? No escapan cotidianamente, pero están libres para moverse de un lado para otro de taxis listos para hacer servicios de transporte. ¿Ya? Bien, esta configuración, digamos, estructural de los conductores no es solamente para el aluminio, cobre, para todos los materiales conductores, incluido aleaciones. Obviamente, las soluciones electrolíticas están constituidas por iones, ¿no es cierto? Iones positivos y iones negativos. Bien, ¿dónde se van empleando? Ustedes saben, esta red de distribución o de transporte de energía eléctrica está hecho de materiales conductores.
pero los aislantes en los postes para que no haga contacto, o en las instalaciones eléctricas tan cotidianas como para darnos luz, agua, o también para fines de algo más complejo, qué sé yo, un centro de cómputo, etcétera, está hecho o sí se hace con a la ayuda o con empleando conductores, ¿ya? Pero ningún conductor está así suelto, aunque en este caso son cables pelados, pero están a mucha altura, por tanto no es fácil de acceder. En cambio aquí para fines domiciliarios no podemos darnos el lujo de trabajar con cables pelados. Cada cable tiene que estar cubierto, aislado. Para eso entonces se utilizan los materiales aislantes. Entonces no hay un conductor básicamente que trabaje solo, sino siempre está acompañado con material aislante. ¿Qué son los aislantes? Plásticos como el papel, papel seco sobre todo, cuero, vidrio, porcelana, mica, etcétera, etcétera. Es una familia grande de materiales conductores. En forma resumida, están conformados por átomos muy ávidos de electrones, receptores de electrones. Por tanto, cualquier electrón libre es atrapado inmediatamente. En resumen, no hay ningún electrón libre en el interior de un material aislante, por tanto, no hay quien transporte electricidad o calor. Esa es la propiedad que tienen los aislantes, ¿no? Como dijimos, sobre todo su empleo es para la protección en el uso de la electricidad, ¿no? Eh, Así también, desde mediados del siglo 20, particularmente 1940-50, se desarrolló los semiconductores. Estos están constituidos por carbono, silicio, germanio, pero sobre todo silicio y germanio, que tienen en su última capa 4 electrones. Como la ley de Pauli creo que es, los átomos tienen que tener 2 electrones para completar la primera capa, 8 la segunda, 18 la tercera, etcétera. Entonces, estos átomos en la última capa teniendo 4, les da igual completar con 4 o deshacerse de estos 4. Entonces su comportamiento es un poco ambiguo, no son conductores propiamente, pero tampoco son aislantes. En ciertas situaciones se comportan como conductores, en otras como aislantes. Por eso se los llamo semi, mitad conductor, mitad aislante, ¿ya? Pero su desarrollo arranca con el invento del diodo y luego el transistor, luego el chip, el microchip, el megachip, para darnos todas las comodidades que ahora disfrutamos, no solamente con la computadora, con televisor de plasma o de cristal líquido, sino también en la comunicación, los teléfonos. Este curso no sería prácticamente factible, posible, si no fuera con la ayuda de los eh, aislantes, perdón, semiconductores, ¿ya? De tal manera que somos los mayores beneficiarios de- de esto. Así también recalcamos que en este último cuadro las aplicaciones actuales van hacia la industria, a la robótica y, claro, en la investigación, en los laboratorios, en ciencias básicas o en ciencias aplicadas. No vamos a hablar de superconductores, que sería bueno, pero en un curso tan resumido como el nuestro no podemos. Pierden resistencia eléctrica y por tanto conducen electricidad con la mayor facilidad posible, ¿ya? De esa manera, ahora, como ejemplo solo de aplicación de los superconductores, tenemos, por ejemplo, superimanes que trabajan en los laboratorios de análisis de imágenes. Estoy hablando de equipos de resonancia magnética nuclear que ya ha llegado, bueno, hace algunos años a nuestra ciudad también, que nos hacen el servicio para fines como, qué sé yo,
detección de lesiones o malformaciones celulares, etcétera, ¿no? Entonces, los superconductores poco a poco están ingresando en la industria a ser aplicadas y tenemos más y más novedades cada día. Pasando al punto 3, que es nuestro tema, uno de los puntos principales, está referido a la ley de Coulomb. Esta ley, por el autor Charles Coulomb, ¿no?, describe la interacción que se establece entre dos o más cuerpos que llevan carga eléctrica. ¿Sí? Toda vez que un cuerpo se carga eléctricamente, entonces va a interactuar con sus vecinos, ya sea como átomos, ya sea como cuerpos. De esta manera, entonces, van a haber resultados, se van a establecer fuerzas. A esa fuerza se llama fuerza electrostática o simplemente fuerza de Coulomb, ¿ya? Esta ley, como fue establecida por Coulomb, lleva para fines de un comienzo ordenado dos partes. Una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa simplemente establece el tipo de interacción que hay entre dos cuerpos cargados en dependencia de los signos que tienen. Entonces, la primera parte diría, dos cuerpos que tienen cargas iguales, como más, menos, menos, siempre se repelen con fuerzas iguales, en la dirección de la recta que los une, ¿no? Y en sentidos opuestos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es una fuerza que actúa sobre dos, pero debido a la carga 1, y esta es la fuerza que recibe 1, pero debido a la carga 2. ¿Ya? En cambio, si las cargas tienen signos opuestos, se atrae. Igual según la dirección de la recta que las une y con fuerzas de igual tamaño, solo de sentidos opuestos. La una le atrae y la otra también de la misma manera le atrae. ¿Ya? Esa es la notación o el significado de la ley de Coulomb. La parte cuantitativa, es decir, con cuánta fuerza se repelen o se atraen, simplemente Coulomb lo hace en esta forma de presentación para el tamaño, para la magnitud, ya sin tomar en cuenta el signo de las cargas. Dice que es proporcional al producto de las cargas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La constante proporcionalidad que en el Sistema Internacional de Unidades es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 se llama permitividad del vacío. Pero en la práctica, la constante proporcionalidad lo vamos a representar o se suele representar con la letra K, que es igual, por supuesto, a 1 sobre 4 pi epsilon 0, y su valor, que es fácil de recordar, 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ya? Si ustedes quieren epsilon 0, también es 885 por 10 a la menos 12 en unidades internacionales. Ya vamos a ir introduciendo esos valores. O está en las tablas, así que no se preocupen. Este es el contenido de la ley de Coulomb, con la cual nosotros vamos a estudiar entonces la interacción que hay entre dos o más cuerpos cargados, repeliéndose, atrayéndose, o algunos repeliéndose, otros atrayéndose, etc. En colegio ya habían hecho esto, así que me imagino que es más de paso. Lo que nos interesa es ahora cómo aplicar la ley de Coulomb. Para ello, qué mejor un ejemplo. En este ejemplo nos dicen que en los vértices de un triángulo rectángulo de lados 30 y 40 centímetros se colocan tres cargas puntuales. Calcular la fuerza resultante sobre la carga de 70 microcoulomb. No nos han dado las cargas, pero en este caso nos han facilitado el triángulo. En otros casos, simplemente es la redacción y hay que construir el esquema. 70 microcoulomb está acá. Este es de 50 microcoulomb y este es de 80 microcoulomb.
menos 80, una carga negativa. Sugerimos esto simplemente como una invitación, no es obligatorio, sugerimos seguir el siguiente procedimiento, ni siquiera el orden es riguroso, pero sí o sí hay que hacerla. Trazar el esquema y enumerar las cargas. Ya nos han dado el esquema, si no hay que hacerla. Y hemos colocado allí las cargas, pero debemos enumerarlas. Por ejemplo, se me ocurrió llamar Q1, Q2, Q3. Podría haber partido de aquí también, podría haber Q1 o de aquí. No importa el orden, tampoco importa en qué sentido voy a recorrer para enumerar. Lo importante es que los hemos enumerado. ¿Ya? 2, situarse en la carga o sobre la carga que nos interesa, es decir, nos han pedido la fuerza sobre la carga de 70 microcoulomb. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, en eso hay que enfocarse, situarse en esta carga y desde allí ver si todas las distancias a las demás cargas ya están calculadas. Y si no están calculadas, pues hay que concluir. Por ejemplo, en este caso nos han dado solamente a la carga Q2 y de la carga Q2 a la carga 1 y no nos han dado la distancia desde la carga 3 a la carga Q1, no nos han dado. Pero como es rectángulo, he hecho un cateto, el otro cateto, y inmediatamente la hipotenusa, con Pitágoras lo calculamos, 0,5 metros. Un poco tramposamente he puesto números cuyo cálculo es fácil de hacerlo. 0,3, 0,4 o 3 y 4 tienen por hipotenusa, ¿no es cierto? 5. ¿Ya? Bien. En el paso 4, 3 todavía, en el paso 3, en la carga que es de nuestro interés, en este caso 70 microcoulomb, hay que aplicar la primera parte, la parte cualitativa de la ley de Coulomb. Por ejemplo, aquí vean, con negro está marcado, la carga 3 con la carga 2, que es su vecino más próximo, tienen el mismo signo, positivos. Por tanto, la carga 2 a la carga 3 le repele. Bueno, la carga 3 también les repele sobre la carga 2, pero como no nos han preguntado qué fuerza se ve, no nos preocupamos. Solamente nos ocupamos sobre la carga que nos han pedido, 3 en este caso. Pero también vemos que hay otra carga vecina, Q1 negativa, por ser de signo opuesto sí. Entonces, la carga 3 es atraída por esta carga negativa según esta recta que la une. A eso llamamos F3 debido a 1, ¿no? La fuerza sobre 3 debido a la carga 1. Y miren la anotación, la fuerza sobre la carga 3, pero debido a la carga 2. Hemos establecido la dirección de las fuerzas que actúan sobre la carga 3. En el punto 4, aplicar la ley de Coulomb, parte, bueno, ya hemos hecho, ¿no? Parte, aquí debía, está mal esto, cuantitativa. Si tienen ya posibilidad, corrijan, por favor. Aplicar la ley de Coulomb, parte cuantitativa. La cualitativa ya hemos aplicado. Aquí en la 4, cuantitativa. Sí, con esa corrección, a mí no me permite la presentación corregirlo, lo haré, pero inmediatamente concluyo. En la parte cuantitativa calculamos la fuerza que recibe la 3 debido a la carga 1, reemplazando simplemente el valor de las cargas, pero una vez más sin signos. Es magnitud. En magnitud, un módulo no hay signo, solamente el valor positivo. ¿Ya? La notación científica o una buena calculadora es más que suficiente. Ustedes pueden ya portar su calculadora e ir comprobando si estos números se reproducen o no. O si no, después de la clase lo mismo, simplemente me escriben para ver si hay corrección, para ver, para corregirlo, perdón. ¿Ya? En el punto 5, trazar un sistema de referencia cartesiano con origen
en la carga que nos interesa. Retornamos un poquito a la gráfica. En este punto, debo trazar un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Por qué X horizontal y Y vertical? Porque ya hay una fuerza que tiene esta dirección vertical. Ya no tengo que descomponer. Esa será la única fuerza que debemos descomponer. Eh, tenemos que ahorrar el trabajo. Pero si usted se les ocurre un sistema de coordenadas, aquí X, aquí Y, no importa, igual se puede trabajar, el valor no va a cambiar. El trabajo será un poco más, un poco menos o equivalente, eso no importa. ¿Ya? Lo importante es adoptar un sistema de coordenadas que facilite. Yo siempre me refiero, creo que el fútbol va a retornar, ¿no? En nuestro país este fin de semana. Entonces, si un partido de fútbol, digamos, Blooming con Oriente, cuando vamos a la cancha, veamos el partido desde la preferencia, butaca o general o de la casa si van a televisar, ¿no? No importa, el resultado no va a cambiar de dónde estemos viendo. Entonces, lo mismo, el sistema de referencia es eso, nos permitirá ver más claro, más confuso, pero igual, si está bien aplicado, el resultado tiene que ser exacto para cualquier sistema de referencia. Eso es lo fundamental. Bien, trazado el sistema de referencia sobre el esquema ahora, sobre el esquema, es decir, sobre la figura que hemos trazado, aplicar el método del diagrama de cuerpo libre, de aquí en adelante DSL. Lo que hemos aprendido de física 100 sobre todo eso, que hemos repasado también en física 2, diagrama de cuerpo libre. Básicamente en qué consiste en un sistema de coordenadas, lo tenemos a los vectores, hay que ir descomponiendo, ¿no es cierto?, sobre cada eje y allá las resultantes en X y S. De eso se trata. En lugar de hacerlo sobre el mismo esquema para que no se, o sea, si aquí proyecto todo, puede que los trazos sean más confusos. Se lo hace, en este caso lo he hecho a partir, ¿ya? Fíjense, lo único que hemos hecho es copiar este punto acá, en punto C, hemos copiado la fuerza 3,2, la fuerza 3,1, y como únicamente 3,1 es la que no tiene dirección con los X, Y, esta es la única fuerza que debe ser descompuesta en la dirección X, en la dirección Y. ¿Ya? Pero para descomponer necesito qué ángulo forma F3,1 con el eje X. Pero aquí está ese ángulo. Con la horizontal, esta fuerza, que se repite aquel ángulo, forma este ángulo. Y este ángulo puedo calcularlo a partir de seno, coseno o también de la función tangente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener en el paso 6, perdón. Trazamos el diagrama libre separadito y buscamos si toda la información, revisamos si toda la información está, y si no, como en el caso del ángulo, lo calculamos y con eso ya está. Y en el paso 7, sí aplicamos rigurosamente la descomposición de los vectores y calculamos componente X, componente Y resultante. Por ejemplo, componente X solamente 3,1 se proyecta horizontalmente, como es cateto adyacente coseno de alfa, el resultado fue 160,8. Componente Y, 3,2 apunta, es un vector dirigido hacia arriba, en cambio 3,1 seno de alfa es un vector que se dirige hacia abajo. Fíjense. Componente X, solo esto. F3,1 coseno de alfa. En cambio, componente Y, un vector positivo y un vector, miren, negativo de F3,1 seno de alfa por ser cateto opuesto. Eso es lo que se ha anotado aquí, se reemplaza valores y se tiene, por tanto, su componente Y. Podrían resultar positivos, negativos, todo es posible, dependerá del tamaño de las fuerzas, dependerá del ángulo. Por último, calcular la magnitud y dirección. La magnitud con Pitágoras, componente x al cuadrado, componente y al cuadrado.
Y la función tangente nos permite calcular cateto opuesto viene a ser componente Y, cateto adyacente componente X. El resultado puede ser un ángulo positivo o negativo, como también se ha intentado representar acá. Por aquí está el vector resultante, la fuerza total, en el primer cuadrante en este caso, y este es el ángulo que se ha calculado, el que forma con el eje X. Sí, los 25, 41 grados, entonces ese ángulo, como idea cualitativamente. Esa es la forma que sugerimos resolver problemas de aplicación de la ley de Coulomb. Ante todo, para la interacción entre varias cargas. Entre dos no hay mucho problema, pero entre tres, entre cuatro y cinco, ya se va haciendo muy complejo. Y los vectores, el diagrama de cuerpo libre sobre todo, facilita el cálculo, ¿no? Y con la calculadora, con las calculadoras que tenemos aún más, es más simple. Sí, sus consultas hasta aquí, ¿cómo andamos? Jóvenes, ¿cómo andamos hasta aquí con la ley de Coulomb? ¿Podremos aplicar con facilidad con esta ayuda o con la forma en que ustedes saben? Hola. Se escucha, hija. Ya. La preguntita es si ustedes están en posibilidades ahora de aplicar la ley de Coulomb en la forma sugerida o han tomado mayor confianza con el método que ya saben resolver. Esa decisión lo tienen que comparar y por supuesto tienen que asumir alguna de ellas. Con tal de que sean operaciones correctas, el resultado no va a cambiar para nada. Al final eso es lo que importa, ¿no? No importa el método, importa, con tal de que sean correctos, importa el resultado. Bien, debo hacer un paréntesis para fines de presentarles el campo eléctrico. Pero este es un punto un poco extenso. Por eso voy a intentar a continuación, primero suspender un rato un cuarto intermedio y reprogramar ojalá otra media hora. Entonces, un paréntesis para luego volver a reingresar al curso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Listo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Listo, Está listo? bien, ingeniero. Sí, ingeniero.